Bendiciones, querida audiencia, una vez más conectadas aquí con su programa Mujeres Arraigadas. Y hoy, queridos amigos, vamos a lamentablemente concluir esta serie tan buena que hemos tenido sobre el corazón, ¿quién lo conocerá? Y vamos a culminar y vamos a cerrar con broche de oro hablando sobre el tema una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Hemos visto lo que es tener un corazón sincero, tener un corazón perdonador, tener un corazón limpio. Pero la iglesia está constituida por individuos. Y nosotros, los seres humanos, pues somos los que luchamos día a día con nuestro corazón. Pero cuando hablamos de iglesia y que sea conforme al corazón de Dios, ¿cuáles son los puntos a tomar a consideración? Vamos a estar teniendo una lectura bíblica en Hechos capítulo 13, versículo 22. Y nos acompaña, como siempre, nuestra querida Ángela Volques, nuestra hermosa Stephanie Duval y la bella Katy Ramírez y esta servidora Tara de Moya. Y vamos a tener una lectura bíblica en Hechos capítulo 13, versículo 22. Nuestra hermana Ángela va a tener esa lectura. Amén. Vamos a leer en el nombre de los tres grandes. Dice sus letras: y quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así es, y hoy vamos a estar hablando un tema que esperemos que edifique a cada uno de nosotros, como cada uno de los temas que hemos tocado. Necesitamos ser ministrados por la palabra de Dios. Y queremos de antemano decir, ¿qué significa que es una iglesia? Bueno, una iglesia para mí es un grupo que se reúne para enseñar la palabra del Señor. O sea, un grupo de creyentes que el objetivo es darle a otro lo que ellos ya han tenido. De antemano dice la Biblia que debemos dar por gracia lo que por gracia recibimos. Entonces, llevar ese mensaje a otros individuos, a otras personas. Eso es lo que conocemos como iglesia. Así es, y popularmente cuando hablamos de iglesia pensamos en el templo, en las cuatro paredes. Sin embargo, es un templo, no una iglesia. Quienes componen o llenan ese templo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que, como vamos a seguir hablando, vamos a hablar entonces en este momento de una iglesia conforme al corazón de Dios, pues es bueno definir lo que es ser conforme al corazón de Dios. Bueno, cuando nosotros escuchamos esa palabra, una persona conforme al corazón de Dios, una persona que está dispuesta a obedecer, a pesar de que tal vez lo que Dios le mande a hacer sea difícil para él hacerlo, sea difícil de entender o de asimilar, simplemente lo obedece. También una persona que es conforme al corazón de Dios es una persona que se humilla, que reconoce su falta, que cuando falla va donde Dios y se humilla. Y cuando siempre es obligatorio que nosotros hablemos siempre de David, porque David fue el personaje que el Señor manifestó, que Dios manifestó, es uno conforme a mi corazón. Y David, en su diario vivir, en sus situaciones que le pasaban, en los problemas que tenía, él manifestaba estas virtudes y estas cualidades. Cuando fallaba, se humillaba, iba donde Dios. Pero también cuando Dios le decía algo, él simplemente obedecía. Sí, y hay que ver el contexto, porque para mencionar a David en esta parte debemos también mencionar a Saúl, porque recordemos que en primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 14, se da una situación con Saúl donde Dios lo manda que haga algo con los filisteos, pero él no entendió. Y ese es un punto importante, porque entonces cuando Samuel llega donde él está, reunido para la guerra, hizo lo que no debía hacer. Y él le dijo: oye, ¿qué hiciste? Entonces, el punto importante aquí es la obediencia. Sí. Entonces Dios dijo: yo me voy a buscar a alguien, una persona que haga todo lo que yo quiero. Entonces,
vemos que la iglesia lo primero que debe tener en mente es obedecer. Obedecer lo que Dios te dice, aunque, como decía Katia anterior, tú no entiendas lo que Dios te está diciendo. Pero es que no se trata de que yo entienda, se trata exactamente de que yo obedezca, porque la obediencia me va a hacer bien y me va a ir bien. Entonces ese es el primer punto que la iglesia debe tener en cuenta. Así es. Obedecer. Sí, porque si nosotros vemos, Tara, disculpa, todo lo que Saúl hizo. O sea, David hizo más cosas atroces que Saúl. Sí. Pero Saúl fallaba y se seguía justificando. Y no le interesaba, no le importaba lo que Dios pensaba. Todavía el profeta le está diciendo, no lo hiciste bien. Y se sigue tapando y sigue justificándose y sigue culpando al pueblo. Es decir, que no en ningún momento aceptó su falla, aceptó su error. Vamos a fallar siempre. Siempre vamos a fallar. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra, somos una raza caída. Este cuerpo me lleva a hacer el mal que no quiero hacer. Pero lo importante es que cuando nosotros fallamos, nosotros reconozcamos que hemos fallado y vayamos donde Dios y nos humillemos. Es así. Hay que saber tener un punto claro, y es que no hay iglesia perfecta. Simplemente es algo que me llama de la atención de David, como ustedes decían, que no solamente es que él fallaba, sino que él reconocía sus pecados. O sea, para tú tener un corazón conforme al de Dios, que le agrade a Dios y ser salvo, debes de reconocer que eres pecador. Él reconocía sus faltas. Así es. Y qué bueno que mientras vamos avanzando en la conversación, tocamos esos puntos importantes, porque quizás una de las preguntas que nos llegan a la mente es, pero ¿cómo yo puedo ser conforme al corazón de Dios si Dios es santo, si Dios es justo, si Dios es puro, si Dios es inmaculado, en Él no hay pecado, en Él no hay maldad? Entonces, ¿cómo yo como ser humano puedo entonces llegar a ser conforme al corazón de Dios? Y Stephanie tocaba un punto importante, y es que ser una iglesia conforme al corazón de Dios no significa que es una iglesia perfecta. O sea, es imposible que un lugar, una comunidad donde hayan reunidas personas que no son perfectas, llegue a ser perfecta. Pero la Biblia en ningún momento, en ningún texto bíblico nos manda a ser perfectos, nos manda a ser como el Señor, claro, para tener un punto, un norte de quien guiarnos. Pero al final quien nos santifica es Dios, el mismo Dios, que nos imputa su santidad a través de la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia que a través de la palabra somos santificados. Padre, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y el Señor Jesús vino aquí a la tierra, Él es nuestro modelo. O sea, imitame a mí como yo imito al Padre. O sea, mirar a Cristo siempre. O sea, podemos llegar a ser un miembro, una persona cristiana agradable a la voluntad de Dios. Bueno, y si la iglesia es perfecta, desde que yo llegué se dañó. Porque entonces... Desde que llegamos. No, pero porque aquí hay una iglesia. Pues exactamente. No estamos hablando de un templo en sí, estamos hablando como personas. No, porque la por gente... eso dije desde el principio que no hay una iglesia o no hay una persona para así definirla perfecta. Claro, sino exacto. que estamos aquí tratando de agradar y obedecer al Señor. Y hay que tener esa idea de que la gente siempre habla de la iglesia como congregación. Sí. Y como ya se había definido, es que la congregación es donde vamos nosotros. Pero inmediatamente nosotros salimos de la congregación y estamos en la casa, es una iglesia, porque eres tú la que intercede delante del Señor, no el templo en sí donde estamos. Tú sabes que yo, mientras estuve estudiando el tema, yo leía que hay muchas personas que siempre dicen, yo me voy de esta iglesia por los problemas que hay, por las dificultades que puede haber en la congregación. Y no debemos tomar ese punto a la ligera. O sea, dejar como que por un chisme, por una dificultad o porque tú entiendas que la iglesia donde tú estás no es una iglesia perfecta. Porque eso es lo que puede hacer destruirte como cristiano. Porque vuelvo y redundo lo mismo. No hay una iglesia perfecta. Y no la va a encontrar. No la va a encontrar. Porque es como decía Ángela, la iglesia era perfecta hasta que llegué yo. Entonces, un ejemplo, esa persona se va de ese lugar, ¿verdad? Porque no se siente cómodo, porque no se siente bien. Se va a otra que tal vez no va a tener las mismas dificultades, ¿verdad? Que enfrentaba ahí, pero algo tú vas a encontrar. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está formada por personas pecadoras que tienen dificultades, que quieren agradar al Señor. Exacto. Como tú también, porque a veces nosotros tenemos como un aire de perfección. Nosotros mismos, cuando a nosotros nos ofenden,
Nosotros creemos, ay, me han ofendido. Pues yo no ofendí. Pero Salomón lo dijo, señores. Salomón dijo, mira, tú, están hablando de ti. Recuérdate las veces que te has sentado, tú hablas del otro. El mal del otro. O sea, tú también lo has hecho, no te quejes. Entonces nosotros a veces nos fallan y nos ofenden. Y nosotros creemos que nosotros nunca hemos hecho Y nada. a la hora del mensaje también predicamos, como decía Katy, como que señalando a los demás. Señalando a los demás como lo que estamos mal. O sea, como que nosotros somos los perfectos y el público es que está mal. No, hay un punto importante ahí, que si mientras yo me enfoco en señalar a los demás, me olvido de ser iglesia. Porque estoy pendiente más en las cosas malas, Sí. en las cosas que no edifican, pero yo entonces, que estoy ahí, yo me estoy olvidando de yo ser mi parte, lo que Dios me manda a hacer en la iglesia. Y tú O sabes, a ser parte de la iglesia, es restaurar a los que están ahí. y tú sabes que me llama mucho la atención, que las personas que siempre quieren cambiar de iglesia o se encuentran que esa iglesia tiene problemas, nunca hace nada como para que la iglesia avance, para que el liderazgo avance. A veces el problema está en nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta, no nos revisamos, no reconocemos nuestro pecado. Incluso muchas veces estamos en desobediencia. Entonces ese es un punto súper importante que debemos de tocar. Porque yo me he centralizado un poquito ahí, porque es que eso se vive a diario. Y de hecho, quería tocar esa parte, que no buscamos hacerle entender a la audiencia que es una iglesia perfecta. O sea, cuando hablamos de la iglesia, una iglesia conforme al corazón de Dios, no estamos buscando de que, que la audiencia piense que necesita ser una iglesia perfecta. No, porque de hecho, una de las cosas por la que Dios ha traído este tema a esta serie es porque nuestras iglesias están en crisis. Nuestras iglesias están en crisis y no queremos reconocerlo. Pero hay muchas situaciones que debemos de trabajar en la iglesia actual de este tiempo, a nivel de muchas veces dogmas, a veces doctrinas, reglamentos, mala teología, mal liderazgo, o sea, muchísimas cosas, pero nos justificamos. Ahora, Dios quiere que hablemos esta palabra, no para que nos justifiquemos, es para que nos revisemos dónde como iglesia estamos fallando y cómo entonces nosotros poder alinearnos a lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. ¿Y qué haces tú? A veces cuando yo escucho a una persona quejarse, hacen esto de esta manera, deberían de hacerlo de otra, pero muchas veces, la mayoría de las veces, son personas que no hacen nada, que ellos no aportan, que ellos no dicen, déjame poner mi granito de arena, déjame ayudar al líder, déjame hacerle la carga menos pesada, déjame ayudar al de la escuela bíblica de niños, como alguien decía en alguna ocasión, las iglesias deberían de hacer una metodología para atraer a los jóvenes. Y yo decía dentro de mí, ¿y por qué no la traes tú? ¿por qué no empiezas tú? Porque no es el empiezas otro. tú, porque es más fácil mirar desde afuera y criticar El ojo dentro del mismo círculo. Sí, así. Es más fácil ver desde afuera que decir yo quiero ser un ente de restauración, yo quiero ser un ente de bendición. Yo quiero que cuando yo me vaya de aquí digan, wow, qué falta hace la hermana Katy, porque mira, ella arreglaba esa mesa todos los días. Todos los días ella limpiaba esa mesita y ahora no hay quien la limpie. No que cuando yo salga de ese lugar por una u otra razón digan, gracias a Dios, porque ya no Para lo que aportaba. no aportaba nada y solo se quejaba. No, y yo sé que ese no es el tema, pero a la hora de tú irte a la iglesia, tú no lo puedes hacer por una malcriadeza o por decir, que déjame yo irme de aquí, porque te va a ir mal. Y el plan de Dios es bendecirnos. ¿Y cómo Dios nos bendice? A través de su obediencia y teniendo un corazón, porque es que el Señor siempre quiere mostrarnos cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el momento preciso y que lo hagamos, que lo pongamos en ejecución? No nada más que muchas veces nos llega la idea. Tú ves esa idea que quizás tuvo esa persona. Quizás fue Dios que le dio esa idea, pero quizás él quiso tirar la bola y lo usa mayormente para criticar y no para que el pueblo, para que la obra de Dios avance. Porque al final esto es de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. No, y muchos puntos importantes, aparte de eso, o sea, las enseñanzas. Sí. O sea, las iglesias deben tener la enseñanza centrada en la palabra. Una iglesia que tiene sus enseñanzas centradas en dogma es una iglesia que no está No tiene buen fundamento. al corazón de Dios. Porque es que debemos ver los puntos que Dios llama a David conforme a su corazón. Y uno de esos puntos era ahí la integridad que tenía David. Que cualquier cosa, él era íntegro delante del Señor. Él iba diciendo, ¿cómo soy, Señor?
No tenía caretas. No, David se mostraba tal como él era. Señor, yo no puedo, yo no sé hacerlo, pero iba donde Dios. Entonces el punto de aquí es, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo? Más que criticar a los que están ahí. ¿Qué aporto yo como iglesia? Porque es que si todos hiciéramos lo que debemos hacer en la congregación, la carga era menos. Oye, una bendición. Y todos hiciéramos nuestra parte, cada quien con su granito de arena, la carga de la congregación era menos. Aún el pastor, en vez de criticar, ¿por qué no lo deja aparte? Porque nosotros a veces no tenemos... Bueno, el pastor yo creo que es el más triste de la congregación, porque ¿dónde va? Nosotros vamos donde quiera y nos sentamos y comemos. Donde el hermano, donde la amiga. ¿Y dónde va el pastor? Donde Katy. Y decirle, ay, me estoy sintiendo. Tú sabes que un predicador en una ocasión, él dijo una anécdota que él la vivió y a mí me impactó. Y él decía que él estaba en una guagua y había una persona de estos cristianos que predican al aire libre, predican en los autobuses y todo eso. Y él veía a este hermano hablando y predicando de una forma tan ferviente, y alguien que estaba sentado, el varón estaba sentado, pero estaba callado. Entonces había uno y dice, reconoció que el que estaba sentado y callado era cristiano también, sí, porque eso se ve. Entonces él decía, mira, tú ves, ¿por qué que tiene que estar voceando? ¿Por qué que tiene que estar predicando así? Mira, tú eres cristiano y estás tranquilo. Y ese varón le dijo a esa persona, dijo, ¿tú sabes por qué él habla más? ¿Tú sabes por qué él predica más? Porque él tiene más que agradecer. A él Dios le ha perdonado más que a mí. Por eso no puede quedarse callado. O sea, y ahí voy al punto donde, en esta parte, donde a veces vemos una persona predicando, pregando tratado, decimos, ay, tienen que hacerlo de otra manera, pero tú lo estás haciendo. Tú sales a sentarte con tu vecino. No, muchas veces vemos personas muy preparadas en la iglesia, pero sentadas, que no salen a predicar, que no salen a regar la semilla. Entonces sale a regar la semilla el que tal vez teológicamente no está preparado, pero que tiene el deseo, que tiene el anhelo, que tiene el alma. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Cosas se dan. Pero hay muchas cosas que se dan en las iglesias, porque esa es una cara de la moneda, Katy. La parte de que el que no está preparado, quizás el que está más dispuesto, pero está la otra parte de que hay muchas personas también que están mal preparadas en las iglesias y están llevando muchas herejías y llevando muchas cosas que están desviadas de lo que Dios quiere. ¿Por qué digo eso? Menciono eso porque David Ormochea, por ejemplo, en el prólogo del libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, de Miguel Núñez, dice, el problema de muchas de nuestras iglesias es que se ayuna bien, se ora bien, sí, se predica bien, pero se malvive lo que se predica. O se malvive el Cristo al que nosotros predicamos. Entonces, ser parte de una iglesia conforme al corazón de Dios implica obedecer, como ya mencionamos, pero también implica nosotros poder vivir eso que nosotros practicamos para poder ser ejemplo a los de afuera. Porque la Biblia nos dice, el mismo Jesús oraba y decía, Señor, que nosotros seamos uno, como tú, que los demás sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que nosotros, que tú vienes de Dios, que tú eres real. Lo estoy parafraseando, no es así el texto, ustedes lo buscan en la Biblia y lo leen mejor. Pero hay muchas fallas, muchas fallas que tenemos que ir mejorando. Ok, yo tengo la intención, pero yo también tengo que prepararme. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser conforme al corazón de Dios, yo también tengo que predicar bien la palabra de verdad. Entonces, todas esas cosas van de la mano. Y yo, para que se entienda bien lo que yo quise transmitir, esa es la parte, un ejemplo donde muchas veces nosotros como que vemos el mal y lo que hacemos es que tal vez lo que hacemos es que lo criticamos, pero no aportamos a que ese mal sea esparcido, o sea, sea quitado. Entonces, ese es todo extremo es dañino. Porque un ejemplo está el extremo, tú decías que es muy importante de muchas personas que no tienen la teología correcta y no predican la palabra, pero entonces son los que están en la calle. Pero entonces, ¿cómo es que los que están preparados no quieren salir? Entonces, ahí es donde está el problema, en el extremo, en que el que sale a predicar o sale a dar la palabra debe prepararse,
pero el que está preparado debe Debe salir. Debe salir, ¿Tú sabes? porque entonces dijo alguien en una ocasión que cuando el sabio no hace lo que debe hacer, El necio ¿quién hace? toma El su necio lugar. toma su lugar y sube. Y a veces nos quedamos en la parte de la crítica, pero no hacemos nada. Y no queremos rayar en ese punto porque yo creo que eso sería un tema diferente y entraríamos en un debate, pero no queremos debatir esa No, porque estamos parte. hablando de la iglesia, del corazón. Para que se sobreentienda, lo que Katy está queriendo decir es que no es solamente quedarnos a criticar, es que tenemos que accionar. Sí. Y la parte entonces que yo menciono es que tenemos que accionar, pero también tenemos que prepararnos. Al final Sí, es lo sí. mismo, pero una continuidad. Así es. Lo Que no pasa- es extremo. Que lo no que es pasa es que muchas veces ya cuando la gente se siente realizada espiritualmente, que ya, no, ya yo no tengo que limpiar la iglesia, que son líderes de púlpito, yo le digo, ese es el nombre que yo le he puesto, ya yo no tengo que limpiar la iglesia, ya yo no tengo que salir a evangelizar, yo no tengo que salir a visitar al hermano, yo mando a la hermanita que sea. Entonces, muchas veces el Señor nos prepara y nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, pero no hacemos lo que tenemos que hacer porque es que vemos esas pequeñas cosas que nos suman espiritualmente y que podemos ayudar a otros, lo vemos como algo insignificante. Pero ese orgullo, Stephanie, no solamente le llega a las personas que están preparados, también al que no está preparado. Porque yo he visto mucho en la iglesia, o sea, señores, yo tengo cuántos años en el evangelio y aquí hemos visto, yo creo que todos hemos visto de todo aquí en el evangelio. Sí. Y hemos visto personas, porque ahora en estos tiempos que la gente se está como Sí. preparando un poquito más Sí. teológicamente. Antes era pecado. Pero antes la gente no se preparaba y seguía el mismo orgullo. Ya de que lo bautizaban, ya el líder, yo no puedo hacer cosas por debajo. Y no estaban preparados teológicamente. Yo lo que quiero es que no nos enfoquemos en la parte de si la teología o no la teología. Pero miren lo que dicen, y voy a citar, miren lo que dice el mismo autor que acabo de citar. Asistir a una congregación con líderes bien intencionados, pero mal preparados, es no actuar conforme al corazón de Dios. Muy fuerte. Dijo alguien que el infierno está lleno de buenas acciones. De buenas intenciones. La buena intención no basta. Así es, entonces así no vamos a hacer conforme al corazón de Dios haciendo ese tipo de acciones. Sí. Pero a veces son los detalles que a la gente obvia sobre eso. O sea, el corazón, conforme al corazón de Dios, son los detalles que Dios quiere que nosotros hagamos, pero que nosotros los obviamos y nos olvidan. Porque lo principal, lo que dijimos ahorita, es una obediencia. Sí. Y no al líder, no a la persona que está ahí, porque a veces la persona que está Al ahí siervo. no está viendo lo que tú estás viendo y Dios no te está, porque para eso es un conjunto. O sea, Dios pone en mí lo que hace falta en Stephanie, Dios pone en Katy Así lo es. que hace falta en Tara, y hace un conjunto de que cuerpo. todos necesitamos la ceja, o sea, sin brazo. Somos un cuerpo en Cristo. Entonces eso es lo que queremos entender, que la iglesia es un cuerpo y que no se puede mover, que no puede ser todo cabeza porque seríamos Sí. fenómenos. Ay, sí, ¿verdad? Así es. Es un fenómeno. Yo tengo unos puntos. O sea, ¿qué debemos hacer para vivir? Para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y uno de los puntos que yo tengo aquí, ya le hemos mencionado, es sobre la obediencia, pero también intimidad con el Señor, para conocer cuál es la voluntad, y eso lo hacía David. O sea, que es inevitable mencionar a David en este tema. Otra cosa es que tener una relación con el Espíritu Santo. Fue la persona, el consolador que el Señor dejó para guiarnos, para corregirnos, para instruirnos. O sea, debemos de tratar de cultivar. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la iglesia ha dejado de buscar la dirección de Dios. Nos hemos alejado de tener esa relación, de tener esa búsqueda con el Señor. Y sobre todo algo que dice en Josué 1:9, sé forzado y sé valiente. ¿Para qué? Para así, llenándonos de fortaleza y de valentía, podemos hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es que un punto importante es ese. O sea, si tú no oras, no puedes tener intimidad con Dios. Y el problema de este tiempo es Sí. que no nos da tiempo. La iglesia de este tiempo no intima porque no tiene tiempo para buscar a Dios. Porque no lo saca. O sea, ¿Qué tiempo hay? no lo saca. Claro, porque son las 24, son menos.
Entonces, No, eso es siguen siendo la misma. Siguen siendo 24. Es que Incluso estamos más saturados de Más otras cosas. sí, que de más Dios. saturados. Ahora hay más distracciones. Sí, eso es. Porque antes, a ti el tiempo tú salías de la iglesia, ¿y qué tú hacías cuando salías de la iglesia? Te ibas a la casa de un hermano por no tenía oficio. Pero repito, estamos más saturados, pero no de Dios. No, saturado de distracciones. De los afanes. Distracciones, Ni celular, siquiera computadora, Netflix, Vida serie, social. Lograr, obtener. Entonces, dinero. Stephanie decía esos puntos. Entonces, David tenía tiempo. David, cualquier cosa, le decía, se iba para la guerra. El pastor dice de ella que David lo único que no oraba fue para buscar mujer. Para buscar David no oró para Ay, eso. no, Y vimos ay, el desastre Fue de mal David. esposo. Sí. Hay que orar. Oremos. Pero David intimaba con Dios. Sí. Por eso podía conocer Era la su voluntad de deleite. Dios. Sí. La iglesia que no ora no puede conocer la voluntad de Dios. Y qué bueno que Ángela toca ese punto, porque ese ser conforme al corazón de Dios no surgió en David de la noche a la mañana. Eso tomó tiempo. venir, Lo que pasa es que la Biblia no te lo va a contar por años, te lo va a contar por días, pero llegar a esa intimidad le tomó tiempo a David. Le tomó tiempo. Pero que vemos que lo tomó tiempo porque se supone que cuando me envían a Samuel a buscar el muchacho que se había perdido, porque Dios decía, no lo encontraron en la casa de Isaí. Dios sí sabía dónde estaba. Era porque el muchacho tenía esa intimidad antes. Porque David, me imagino que a los 15 años fue que peleó con el gigante, tenía que tener 15 años. Pero todo lo que él tenía, el conocimiento y todas esas cosas del Señor, era porque él intimaba. Pero es que David dice en el Salmo 19, si tú desarrollas ese salmo, cómo David se detenía hasta mirar las estrellas. Sí. Y a ver cuán hermoso era el Señor. Era porque él tenía tiempo y se deleitaba en el Señor. O sea, podía tener el corazón conforme porque lo que Dios le decía a David lo iba a hacer. Pero nosotros no tenemos el tiempo de ir al del Señor. O sea que David No tenía- sacamos el tiempo. sacamos el tiempo. ok. David no Sacamos tenía, el David no tenía prisa cuando iba donde Dice el Dios. Salmo. Y tú decías, discúlpame, Stephanie, y tú decías, Ángela, Tara decía, de que eso no fue de la noche a la mañana. Y yo visualizaba que cuando David fueron y lo ungieron, ¿verdad? Él estaba pastoreando las ovejas. Pero que cuando él lo mandaron como muchacho a llevarle comida Ajá, ración a sus sus hermanos, y se encontró en el camino, que no fue que lo fue a buscar, se encontró que ahí estaba Goliat y que los israelitas, incluyendo sus hermanos, que eran fuertes y valerosos, estaban atemorizados. La relación que David había tenido con Dios salió ahí. Salió ahí para él entender que él era más grande que Goliat, porque él le servía a Jehová. Y que Jehová estaba con él, es que yo no veo otra cosa, es que yo lo que veo, pero eso no es nada. Y cuando le pusieron las armaduras, quíteme eso, que eso no soy yo. Pero eso era una relación, porque al final al final va a salir en el proceso, en las situaciones que a nosotros nos pasa. Por eso cuando Tara decía de un transcurrir de tiempo, Sí. en el proceso se va a ver tu intimidad. ¿Cómo tú vas a reaccionar? Si Sí. tú vas a blasfemar el nombre del Señor, si tú vas a avergonzar a Dios, o si tú vas a decir, Señor, no lo vamos a comer como pan, ¿qué es lo que viene? Tu intimidad, porque por eso nosotros debemos escucharnos. ¿Qué es lo que yo, Y qué bueno, es lo que yo mira, estoy diciendo? para ser una iglesia conforme al corazón de Dios, hay que conocer al Dios que le servía. En la iglesia. Porque mientras Katy hablaba, que Katy mencionaba ese punto así que te hace clic, que él le dijo, no, vamos, porque él conocía a Dios. Si él no hubiera conocido a Dios en ese momento, en ese proceso, dice, Jamás. ay Dios mío, se llena de temor también. Como estaba el pueblo, Pero ya todos. él estaba fortalecido porque él sabía quién era el Dios que él le servía. ¿Tú sabes cuál es el problema de la iglesia de este tiempo? Que no sabemos ni conocemos al Dios que le servimos. Wow, mira, eso realmente que me toca y me conmueve. Porque yo hace tiempo que vengo pensando en eso, de que realmente nosotros no conocemos a Dios. Realmente nosotros hemos perdido como esa relación tan íntima con el Señor. Y el mismo Salmo 24 nos da a notar que eso tomó tiempo. Dice, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová.
y lo hizo sacar del pozo cenagoso y del pozo de la desesperación. O sea, ahí da de notar que el tiempo que él pasó para conocer a Dios. Pero que el Salmo 23 habla de su pastor, Jehová como su Jehová es pastor. mi pastor. Y dice, o sea, es que Debemos conocer a Dios. y es que David, es que debemos hablar de David, porque es que cuando hablamos del corazón, no informa que no hablemos de David, porque en el Salmo 51 David declara cuando de que fue y hizo lo que debió hacer, cómo él declara, cómo estaba su corazón. ¿Por qué? Porque él conocía y decía, yo necesito ir delante de la presencia del Señor, porque me estoy muriendo literalmente. Los procesos te llevan o una de las dos, o a seguir o a devolverte. Delata. Realmente esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar. Sí. Como iglesia, porque nosotros somos la iglesia, de que necesitamos al Señor. Y volver. Nosotros necesitamos volver a la intimidad. Volver. Necesitamos volver al secreto. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Porque es que a veces yo decía ahorita, nosotros debemos escucharnos lo que decimos muchas veces. Y a veces uno reacciona de cierta manera en algunas cosas y uno se siente avergonzado. Dice, yo no estoy bien. No, y los tiempos que estamos viviendo ahora nos están diciendo a la iglesia le está diciendo algo. O sea, a ti te debe doler el corazón las cosas que están pasando ahora. A la iglesia, yo no sé, es como que Dios debe alertarnos, algo no anda bien. Sí. Iglesia, ¿dónde tú estás? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Porque es que algo no está bien. Miren, todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo en nuestro país, toda esta ola de asesinatos, de patricidios, de todo esto debe de llamar la atención a la iglesia, debe de dolernos. No nada más porque yo sea madre de una niña, no nada más porque yo sea esposa, no nada más porque, yo sea mujer. Como iglesia debe de dolerme y debe de importarme y debe de ser motivo para yo orar y clamar al Señor y acercarme. Y tú sabes una cosa, que últimamente no se predica que Dios viene. Miren, siento a Dios de verdad de una manera especial. No se está predicando en la iglesia de que Cristo viene. Porque la misma iglesia no porque lo más lejos estamos lejos. Miren, yo no he escuchado ni un solo mensaje, yo creo, en este año que Cristo viene. Y cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Así es. Cada día todo esto nos avisa de que la venida del Señor está cerca. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Hacia dónde está inclinado nuestro corazón? Así es. Así es. Cuando la iglesia calla, el mundo gime. Sí. Bueno, el mundo está gimiendo y fuerte. Fuertemente. Y para concluir entonces, oye, este tema está que quisiéramos durar media hora más y 30 y 40 minutos más hablando de este tema, porque realmente tiene muchos puntos en que enfocarnos. Pero hay una pregunta que yo no quisiera que se me quede, y es ¿cómo como iglesia que debemos de vivir conforme al corazón de Dios impacta a la familia, la sociedad, de una manera positiva? O sea, cuando vivimos conforme al corazón de Dios como iglesia, ¿cómo esto impacta de manera positiva a la sociedad? Impacta. Pero es que también lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú impactas a la sociedad, porque tú le das un mensaje diferente. Por eso dice la palabra, habla de la seguridad que tenemos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, hubo un impacto. El mensaje, cuando Pedro comenzó a hablar de la palabra, compungió los corazones. El Espíritu Santo hacía su obra en los corazones que estaban ahí. Cuando tú estás lleno a alguien que tú te paras, que Dios te diga detente, no sale igual, no se va a su casa igual. Tú llena del Espíritu de la palabra de Dios, la persona dice algo pasó, porque Dios te trae el conocer. Entonces surge la pregunta, y creo que esa pregunta pudiera cualquiera de las tres contestarla. ¿Está la iglesia de hoy en día viviendo conforme al corazón de Dios? Bueno. Mira, yo te voy a decir algo, y la gente espera de la iglesia. Nuestros familiares esperan de nosotros como cristianos.
nuestros vecinos, esperan la sociedad. O sea, cuando tú te entras a la iglesia y tú ves casos así, tú escuchas lo mismo que no son cristianos. ¿Y dónde están los cristianos? Que no se manifiestan, que no oran. Cuando hay protestas, ¿dónde están los cristianos? Porque la iglesia no interviene. Y lo sabemos porque muchas veces no interviene orando. O sea, nos hacemos de la vista gorda. Pero tampoco, no estamos ahí presentes. Quizá para nuestra familia, quizá para el vecino, quizá para la sociedad misma, para los individuos. Entonces, lamentablemente. La respuesta sería no. No. Pero es que ahí es donde dice Stephanie, que la sociedad espera. ¿Cuál es la reacción de la iglesia? Y ese punto que Stephanie decía, y es que la iglesia no está orando. Pero es que la iglesia no está orando, que están pasando tantas cosas. Y eso que decía Ángela, es la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, yo voy dando un vecino, yo ando por la calle y alguien se me pega en la calle, el Espíritu Santo de alguna manera me hace ver que ahí hay una necesidad. Y yo voy a actuar conforme a la necesidad que el Espíritu Santo me revela. Si necesitamos, por eso que decía anteriormente, nosotros necesitamos a Dios. Estamos lejos de Dios. Mira, tú sabes. Es triste decirlo, pero es la realidad que es que las evidencias están. Es verdad, la iglesia es de Cristo. La iglesia va a seguir adelante, el Señor va a levantar su iglesia, el Señor va a levantar su pueblo, el Señor siempre está para obrar y trabajar en su pueblo. Siempre tiene su Pero remanente. nosotros no debemos conformarnos y no debemos acomodarnos a lo que estamos viendo. No, tú sabes, porque la gente dice, no, porque esto tiene que pasar, Dios tiene que venir, se tiene que cumplir. Claro que sí, yo no digo que no. Pero yo estoy segura que llena de Dios y en la intimidad de Dios las cosas serían diferentes. Se hablaría de una manera diferente. Anteriormente, cuando una persona tenía problemas de cualquier situación, no importa cuál, sin conocerte y sabía que tú eras una sierva de Dios, ¿dónde era que iba? No, para que le oren. ¿Para qué la hora? Ah, no, que no estoy durmiendo. Ah, que un demonio me está atormentando. Ah, que hay alguien enfermo. Ah, que me está... Cualquier situación, ¿dónde era que iban? Donde la cristiana, donde el siervo, la sierva del Señor. Y hay mucha ausencia de esto. Porque se ven tantos comentarios que dicen, pero ya yo ni creo en los cristianos. Porque no estamos actuando de manera correcta. Bueno, si nos vamos a eso, A hay Dios mucha que tela nos- por donde cortar. A Dios que nos ayude realmente. Creo que esa sería la frase que pudiéramos decir para concluir esta serie. Dios nos ayude. Hay mucho que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, pero para Dios nunca va a hacer algo que nosotros no le permitamos. O sea, nosotros tenemos que darle el paso al Señor, Él que es un Dios caballero. trabaje, limpie, Así es. transforme, cambie. Esa iglesia que se supone que se va para el cielo. Pero es como un texto que me llega mucho a la mente. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Que la fe, cuando Cristo venga, que la fe que sea hallada sea la tuya y sea la mía. Pero para eso tenemos que ir en intimidad, obedecer, conocer al Dios que servimos para poder ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Vamos, y el llamado sería, vamos a dejar que Dios obre en nuestras vidas de una manera tal que limpie, que renueve, que nos haga perdonar, pero que también nos traiga sinceridad. Vamos a reconocer dónde estamos fallando, porque aún hay tiempo de poder volver a esa senda que Dios quiere que caminamos. Y no estamos hablando de dogmas, no estamos hablando de reglamentos, estamos hablando de la palabra de Dios. Vamos a buscar más, vamos a orar más, vamos a llenarnos del Espíritu Santo, vamos a estudiar más las Escrituras, vamos a vivir lo que estamos predicando, porque la iglesia necesita levantarse hoy más que nunca en este siglo de la crisis en la que está envuelta y poder volvernos a Cristo. Volvamos nuestro corazón a Dios, volvamos nuestras vidas a Dios, y Dios, yo sé que va a transformar. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia, eso es cierto. Pero la iglesia tiene que estar bajo las ordenanzas y la obediencia de nosotros hacia Él. Así que
agradecidas por estar en esta serie tan hermosa, tan preciosa, por siempre estar conectada en cada tema. Saludamos a toda esa audiencia fiel que nos escribe en los comentarios cada vez que escucha. Un saludo muy especial, y no me quiero ir de aquí sin saludar a mi tía Rosario de Moya. Rosario de Moya, dije y te prometí que te iba a saludar y te estoy saludando, porque ella dice: mi sobrina, yo no me pierdo una cosa de esa nunca. Es más, me preguntó los otros días, dije: mira, el próximo tema, el tema pasado se llamó el limpio de corazón. Y así mismo, tía. Así que gracias a la tía. Un beso y un abrazo, no solo a la tía, sino a los hombres que nos siguen, las mujeres que nos siguen, que cada joven. Comentario. Comparte este contenido, quédese ahí porque tenemos más contenido para ti y una nueva serie que van a estar explosivas. Así que Dios les bendiga, y esto fue su programa Mujeres Arraigadas en su palabra. Bendiciones. Chao.